Agradecidos estamos de Dios, hermanos, por su bondad y su misericordia. Vamos a comenzar el tema de hoy, sabiduría en gobernar, porque queremos hablar, hermanos, de alguna manera de este punto, ya que la Biblia lo menciona. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a poder, hermanos, también así de alguna forma hablar un poco de esta área, ¿verdad? Acerca de lo que es el gobierno. Bendito sea el nombre del Señor. Pero queremos comenzar primero, hermanos, leyendo la palabra de Dios que hemos tomado como una base bíblica para tomar, hermanos, esta enseñanza. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 7 al 9. Leemos la palabra de Dios como se lee, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Bendito sea el nombre del Señor. Él le añada bendición a esta palabra esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje bíblico, una de las cosas que vemos, o para centralizarnos, es el momento preciso en el que Salomón, bendito sea el nombre del Señor, dice que estaba en un lugar alto principal y estaba ahí, ¿verdad?, sacrificando Salomón sobre aquel altar, dice, holocaustos. Se le apareció Jehová el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y ahí el Señor le dijo: pide lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Y ahí empieza, hermanos, esta historia. Los versículos anteriores dicen que Salomón reconoce, hermanos, esta labor de Dios en la vida de su padre primero, ¿verdad? Primero le dice que él ha tenido una gran misericordia de su siervo David. Mi padre, le dice, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede este día, le dijo. Imagínense que una de las cosas primordiales que observamos en esa palabra es que Salomón, hermanos, estaba primero reconociendo a Dios sobre todas las cosas. Se dirige a él, ¿verdad? Y le habla acerca de que él puede ver la misericordia que Dios ha tenido con su padre, y sobre todo por haberle dado a él, le dice, porque le diste hijo que se sentase en tu trono. O sea, por voluntad tuya estoy aquí, le dice, sentado el día de hoy, para que yo pueda, le dice, gobernar ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy interesante eso, hermanos, porque gobernar algo, bueno, llámese lo que sea, algo pequeño, desde algo pequeño a algo grande, se necesita a Dios también, se necesita tener esa sabiduría de Dios. Porque gobernar, hermanos, dicen los conceptos que es ejercer la dirección, la administración y el control de un estado. Bendito sea el Señor. Hay que saber dirigir algo. En este caso era la nación de Israel. Había que aprender a dirigir, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, porque no cualquiera puede dirigir algo, hermanos, tan grande como es un gobierno. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que vemos aquí nosotros
es que él le pide lo primero que le dice en el versículo 9, después que él, ¿verdad?, hace esa mención especial y le dice: tú me escogiste, por ti estoy sentado hoy aquí, pero yo reconozco que este pueblo es muy grande, no se puede contar, le dicen los versículos, ni enumerar por su multitud. O sea, es algo grande que has puesto en mi mano. Él reconoce el trabajo, él reconoce el privilegio que le da Dios para poder, hermanos, hacer aquel trabajo. Y esto es importante porque cuando vemos en el gobierno de Salomón después, le vemos que el Señor le provee una sabiduría enorme, pero hay que ver primero quién le pide y por qué le pide estas cosas. O sea, Salomón se vio pequeño ante aquel pueblo, se vio insignificante primero ante aquel trabajo que le asignaban. Bendito sea el nombre del Señor. Salomón, hermanos, reconoce que el cargo, el lugar que le estaban dando en ese momento no era pequeño y no era dado de cualquier persona, sino que venía porque a Dios se lo había concedido, ya que David tenía muchos hijos, cualquiera podía gobernar, pero a Dios le plació que después de David fuera Salomón el que ejerciera gobierno sobre Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí, hermanos, eso era un privilegio enorme porque los gobernantes del tiempo antiguo era un gobierno, bendito sea el nombre del Señor, que iba a trascender por descendencia. O sea, era el hijo de ese rey el que iba a gobernar después, uno de los hijos. Por eso le dice, en ese versículo, le habla acerca, le dice en el versículo 6, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y le dice: tú le has reservado esta tu gran misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Miró aquel privilegio como de parte de Dios, no tanto, hermanos, porque era una trascendencia de su padre David, sino que a Dios le plació que fuese Salomón el que iba a gobernar ese pueblo. Así que para gobernar correctamente un pueblo, una nación, le dice uno tiene que aprender, le dice, a entender primero el corazón del pueblo para poder juzgarlo. Hay que tener, le dice, el poder discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y estas cosas es lo que le dice David, Salomón, a Dios, ¿verdad? Que necesitaba esto para poder ejercer el trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Había que aprender a hacer muchas cosas, hermanos, y esto es algo que él lo reconoce. O sea, yo aquí yo me siento pequeño, aquí se vio pequeño ante la responsabilidad, vaya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la actitud que toma este hombre desde el principio, cosa que necesitamos nosotros también, hermanos, cada vez que, bendito sea el nombre del Señor, porque esta enseñanza da para aprender, hermanos, muchas cosas. Bendito sea el Señor. Nos ayuda, hermanos, a que nosotros aprendamos a dirigir un hogar, una familia, a dirigir en la iglesia cuando nos dan responsabilidades, y sobre todo para que también observemos al mundo cómo gobiernan estos hombres las naciones, hermanos, y cuán importante el peso que ejerce Pablo cuando le pide también a Timoteo que ore por los que están en eminencia, que ore por aquellos que dirigen las naciones, los pueblos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, que esta es una responsabilidad de la iglesia, porque la gente para gobernar, como dice Salomón, necesita dos cosas: entendimiento para juzgar y discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Esas dos cosas se necesitan, hermanos, para poder dirigir una nación o dirigir lo que sea. Bendito sea el nombre de Dios.
Salomón le pidió sabiduría a Dios y le dijo, ¿verdad? Cuando el Señor se le aparece esa noche, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Concretamente, hermanos, lo que Salomón le pidió fue discernimiento entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero saber distinguir, porque discernir es eso. Yo quiero aprender a distinguir, le dijo, por medio de tu sabiduría, ¿verdad? A este pueblo, en otras palabras, ¿qué es lo que hay que hacer entre una cosa y la otra? Concédeme eso, en otras palabras, que yo pueda diferenciar lo bueno y lo malo, que yo lo pueda apreciar, lo perciba, lo estime, eso que tú me des. En otras palabras, eso era lo que le estaba pidiendo, hermanos, porque las escrituras hablan del discernimiento de espíritu, hermanos, como un don. Bendito sea el nombre de Dios. Es la facultad que le permite al hombre comprender o saber algo por el poder del espíritu, comprender las habilidades, hermanos, percibir el verdadero carácter de las personas. Y también espiritualmente el discernimiento nos ayuda a que nosotros podamos, hermanos, comprender las manifestaciones espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es discernimiento, hermanos. El discernimiento es una facultad para que nosotros podamos comprender las cosas, podamos comprender el poder de dónde viene el Espíritu a obrar y percibir el verdadero carácter de las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que una persona con discernimiento puede, hermanos, mirar y comprender el error, hermanos, oculto que hay o que pueda haber en una persona, o también que pueda haber en nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Es el Espíritu, hermanos, nos ayuda a discernir, bendito sea el nombre de Dios, entre lo bueno y lo malo, en lo que es verdadero y lo que es disimulado. Nos ayuda a discernir entre la verdad y la mentira. Nos ayuda a diferenciar entre lo que es recto y lo que es torcido. Bendito sea el nombre de Dios. Así que el discernimiento se necesita en la vida del hombre. Y aquí este hombre lo que le dice, ayúdame para que yo pueda diferenciar, tenga ese don de poder diferenciar las cosas. Imagínense qué cosa lo que le pide Salomón a Dios. Porque necesitamos, hermanos, aprender estas cosas para que podamos, hermanos, distinguir, como dice, la verdad y la mentira, distinguir lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, lo recto y lo torcido, lo bueno y lo perverso, la luz y las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios. Y necesitamos aprender a discernir, hermanos. Así que lo que para nosotros es puesto en la palabra de Dios, para el mundo no lo es. La Biblia dice claramente en cuanto a eso, que el conocimiento es dado al hombre cuando viene a la luz, ¿verdad? Porque Dios le abre, ¿verdad?, el entendimiento primeramente, y luego dice que le quita el velo de oscuridad que cae sobre el hombre. Es decir, que hay una diferencia espiritualmente hablando entre nosotros y el hombre del mundo. En lo físico seremos iguales, pero en lo espiritual, al hombre que viene a Dios, Dios le abre el entendimiento, le quita el velo de oscuridad, mientras que el que está fuera, la Biblia dice que el Dios de este siglo le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. De ahí, hermano, nosotros podemos decir que por qué la gente no le gusta el Evangelio, se opone al Evangelio, se opone a la iglesia, a la Biblia, se opone a todo, porque ellos están en oscuridad, y le estoy hablando en su entender, en su entendimiento. Pero cuando la persona viene al Señor, la Biblia dice
que este Dios quita ese velo de oscuridad para que le pueda resplandecer la luz y el estado del hombre cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos da a demostrar literalmente que el Señor tiene con nosotros, que nos da, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque a veces nos cuesta, hermanos, comprender esto, eso lo dice Pablo en 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, dijo Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y eso, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, Él lo repite no solo en ese libro, sino que también lo habla en el libro de Filipenses, en el libro de Gálatas, ¿verdad? Acerca de la nueva vida en el Señor, ¿verdad? Todo eso, hermanos, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así lo dice. Cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, porque Dios no lo revela por medio de la Escritura. Y una vez que nosotros leamos en la palabra de Dios, nos daremos cuenta a través de ella que es el proceder del hombre cuando se inclina al mal y cuando se inclina a lo bueno. Pero el mundo, hermanos, tiene la mente ofuscada, la tiene en tinieblas, bendito sea el nombre de Dios. Normalmente el hombre peca y no sabe que comete pecado delante de Dios y no sabe que aquel acto que comete va contra la ley de Dios, ¿verdad? Dios es el que le dice al hombre en la palabra de Dios lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que el hombre hace en el mundo, y más sobre todo si se rige su vida en pecado, bendito sea el nombre de Dios, el hombre, hermanos, lo que no sabe es que se va contra el orden de Dios y que su manera de gobernar está conducida de una mala forma. Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando el hombre peca, se daña a sí mismo. Está mal por eso, porque cuando está ahí es dañino lo que está haciendo, es deshonesto, es injusto, es degradante, es destructivo, es insensato, vaya. Algunos pecados son hasta corruptos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no puede ver, como dice Pablo en la carta de los Romanos, vean, que la paga del pecado es su propia muerte. El hombre cuando fuma no piensa que está haciendo algo malo, no, en el momento no sabe que es un gran daño que se hace contra su cuerpo y contra su moral. Bendito sea el nombre de Dios. O cuando bebe o cuando practica cualquier pecado, cualquiera, hermano, no solamente esos de ingerir, sino de los que hacen, aquellos que atentan contra el alma, como mentir, codiciar, robar. Las personas no piensan que al hacerlo eso está malo. Bendito sea el nombre de Dios, porque es dañino, es deshonesto, es destructivo, es insensato. Bendito sea el nombre, porque lo que está bien es justo, dice la Biblia, es correcto, le trae beneficio a la persona, le edifica, le trae libertad, lo hace bueno, le construye algo, le edifica algo, lo pone recto, lo hace transparente, bendito sea el nombre de Dios, lo vuelve honesto y, como dice la Biblia, ¿verdad?, lo hace participar de la vida eterna, de una vida saludable mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Entonces necesitamos, hermanos, en este mundo el poder discernir, necesitamos esa, bendito sea el nombre del Señor, esa facultad, hermanos, de poder comprender, de saber las cosas, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos que el Señor establece ahí no son dejados así a la deriva, no son dejados ahí, y con esto no solo los 10 mandamientos que están plasmados en la Biblia, ahí en el libro de Éxodo capítulo 20,
No solamente eso, sino que todo, como decía, que el discernimiento viene a través del conocimiento de la palabra de Dios, no solo en los mandatos que da el Señor, sino en todo aquello que está establecido en la palabra de Dios. Y Dios utiliza este conocimiento de la Biblia, hermano, a través de, ¿qué le decía yo la vez pasada? A través de parábolas, a través de proverbios, a través de historias, a través, hermanos, de todas esas, hermanos, historias que están contadas en la Biblia, de todas esas hazañas, esas historias que quedaron contadas de estos hombres, hermanos, del mismo Cristo, de los apóstoles, de todos los personajes, hermanos, que cuando usted lee las historias de ellos, usted ve su proceder. Cuando lo ve, usted puede ver que en qué ellos actuaron bien, en qué actuaron mal, en qué se equivocaron y cómo rectificaron esas cosas. ¿Qué hicieron cuando estaban en su punto de gloria y qué hicieron cuando estaban en su punto más bajo de la vida? Y cuando uno lee la Biblia, aprende, hermanos, a ver cómo debe manejarse el hombre, porque ahí está plasmado el conocimiento, y el conocimiento es sabiduría misma de Dios. Y los mandamientos, hermanos, están puestos ahí para que nosotros veamos y aprendamos a discernir entre lo que es bueno y malo. ¿Por qué la Biblia dice que es malo adorar otros dioses? Por ejemplo, el primer mandamiento, cuando le dice Dios al pueblo: no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Porque Dios quería que el pueblo soltara, hermanos, de sus corazones aquello que traían arraigado en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Que distinguieran ellos que solo hay un Dios verdadero en medio de los miles que hay que son de mentira. Bendito sea el nombre de Dios. Que uno es Dios y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquier otro Dios iba a conducirlos a ellos, hermanos, a caminos no buenos, a caminos torcidos y perversos. Bendito sea el nombre del Señor. Y que estas acciones les iban a traer consecuencias a ellos. Cuando oyeran a Dios y obedecieran a Dios, les iba a ir bien. Cuando desobedecieran a Dios y se fueran tras dioses extraños o ajenos, les iba a ir mal. Y Dios les decía ahí. Por eso es que a mí me gusta cuando Moisés reunía al pueblo y le decía: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Si usted quiere leer eso en Deuteronomio capítulo 30, ahí está este pasaje bíblico, cuando la palabra del Señor dice claramente, hermanos, Moisés reunía al pueblo, bendito sea el nombre del Señor, y los ponía a ellos y les daba, hermanos, esa opción, porque este Dios es así, bendito sea el nombre del Señor. Les hablaba acerca de que ellos tenían la opción de decidir, bendito sea el nombre del Señor, entre elegir hacer lo bueno o elegir hacer lo malo, entre elegir al Dios verdadero o irse tras dioses extraños, entre la vida y la muerte, entre la maldición y la maldición. Escojan, les decía este hombre. ¿Por qué? Porque Dios siempre le va a poner al frente del hombre así las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Todo, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, lo que está disponible para el hombre siempre va a ser los dos puntos, el bien y el mal. Y el hombre tiene que decidir, ¿verdad? Porque este Dios, hermanos, lo que quiere es evitar que el hombre cometa errores, cometa faltas delante de él. Y muchas veces esas faltas ayudan a que la persona se vuelva mejor aún aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice el otro mandamiento. ¿Qué quería Dios? Que el hombre aprendiera que es malo jurar. Es malo jurar algo por Dios, en nombre de Dios, y no cumplirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Que esto hace que el hombre sea informal, que no tenga compromiso, que le falte compromiso.
que a través de eso logre el hombre engañar o estafar a alguien. Bendito sea el nombre de Dios. A veces la gente cuando hace negocios y quiere obtener las ganancias y los negocios le dice: te lo juro por Dios, o te lo juro por mi madre, o por mí. Y la Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere Dios? No quiere que el hombre se meta en líos. No quiere que el hombre se vuelva informal. No hay nada malo en eso. No hay nada malo en cuando la Biblia dice eso. Pero la ley es dada para que el hombre decida, que sea hombre de palabra, que no le falte compromiso, que no se vuelva un engañador, que no ande estafando a nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, si Dios no pusiera estas leyes, el hombre haría eso y muchas cosas peores. Matara, hiciera otras cosas con tal de engañar al otro, que eso está, hermanos, ahí en el proceder de la vida, uno lo ve. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios decía algo era porque Él esperaba, hermanos, que la conducta del hombre fuese mejor. Cuando Dios da órdenes o mandatos o mandamientos, como usted le quiera decir, Dios no está pidiendo algo malo en realidad. No, Dios es bueno. Dios quiere el bien del hombre en sí mismo. Pero muchas veces esto se toma en el punto de vista malo. El hombre ignora lo que Dios pide. Es malo, bendito sea el nombre de Dios, que la persona no atienda el consejo, porque lo que pierde para sí mismo es un bien, es una buena cosa, ¿verdad? Imagínese que un hombre, bendito sea el nombre del Señor, no sepa de estos mandamientos, o qué persigue Dios detrás de este mandato. En realidad es el bien mismo de la persona, es el bien de su corazón, es para que no se meta en problemas. Pero el hombre sin Dios dice: lleven a su Dios para otro lado, llévense la ley por otro, a mí yo me paso la ley por otro lado. Porque el hombre ignora que el bien le persigue, pero él está amando el mal. Por eso es que la Biblia dice que la condenación vino al mundo, dice Pablo en el libro de los Romanos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo vino al mundo, la luz, la verdad. Pero el hombre ama más la tiniebla que la luz. Y aquí es donde entra, hermano, que es opción del hombre elegir. No se trata de que Dios no da las pautas para que el hombre siga lo recto y abandone lo torcido. No, Dios da las dos opciones. Pero este Dios no da terceros, ni plan C, da dos nada más. Y el hombre decide: aquí está el bien, aquí está el mal, les dijo Moisés. Aquí está la luz y aquí están las tinieblas. Aquí está la vida y aquí está la muerte. Y en todo el proceder de la Biblia, usted va a ver que las opciones de Dios siempre son dos. Siempre le va a decir al hombre: aquí está el cielo y aquí está el infierno. Aquí está para que obedezcas y está aquí para que desobedezcas. Aquí está la vida y aquí también está la muerte. Aquí está el camino que te lleva a la vida y aquí está el que te lleva a la condenación. Solo hay dos opciones en todo, bendito sea el nombre de Dios. Y así sucesivamente. El mandato es para que el hombre atienda y mire su propia vida y mire su proceder. Dígame si no se necesita el poder gobernarse uno mismo. Dígame si no se necesita que ejerzamos una buena dirección en nuestra vida. Que nosotros, hermanos, porque eso es lo que dice la Biblia, literalmente. Bendito sea el nombre del Señor, que gobernar dice que es ejercer la dirección. Y ejercer la dirección, hermanos, es tener una buena orientación en la vida. Bendito sea, que podamos dirigir el destino de nosotros en las manos del Señor. Cuando nosotros vamos a dirigir algo es cuando vamos a administrar aquello, vamos a darle gobierno, sentido al camino, bendito sea el Señor. Y por eso es que cuando nosotros vemos que el discernimiento que pidió Salomón era algo necesario para la vida,
él se hizo pequeño ante aquel gran proyecto. Le dijo, estos son muchos, yo soy apenas pequeño. No podré hacerlo si tú no me das discernimiento, no me ayudas, no me das el intelecto. Concédeme ese privilegio para que yo distinga, para que yo diferencie las cosas, que aprenda a apreciar las cosas. Eso es discernimiento. Así que cuando nosotros los seres humanos, ¿verdad?, tomamos el bien, aborrecemos el mal, entonces eso es tener sabiduría. ¿Para qué? Dice, para saber gobernar. Y como yo le digo, él pidió sabiduría para gobernar una nación. Nosotros por lo menos deberíamos pedir para nosotros mismos, para el hogar, para la familia. No es fácil enfrentarse a problemas difíciles. Necesitamos sabiduría para pensar y tomar buenas decisiones. Bendito sea el nombre del Señor. En los mandamientos hay tantas cosas que aprender, hermano. Ahí la Biblia dice, ¿verdad? En el versículo 28 de Éxodo, acuérdate del día de reposo para santificarlo, le dice. Bendito sea el nombre de Dios. Porque Dios vio que si al hombre no se le pone un límite, el hombre puede abusar de su propio cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor dijo para qué era ese día de reposo. Hermano, el hombre tiene que descansar de su trabajo habitual. No es malo tomar un día de descanso para el cuerpo. Y le dice, para que lo santifiques, o sea, para que te limpies. ¿Usted cree que cuando el hombre descansa, hoy en día, lo primero que debe hacer es pensar, bueno, voy a dedicarle este día al Señor para ir a buscar de su rostro, de su presencia, para pedirle a Dios perdón por las faltas que cometo, para decirle que me limpie? Porque santificar en el tiempo antiguo, santificarlo era que ellos, ¿verdad?, tuvieran tiempo a solas para ir a la presencia de Dios y limpiarse. Bendito sea el nombre de Dios. Y le dice ese mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo, le dice. Fíjese cómo es la cosa. Y le dio instrucciones, vas a trabajar 6 días, harás toda tu obra, pero el séptimo lo reposas. Para Jehová tu Dios, le dijo, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Le dio hasta especificaciones, hermano. Porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos. Le pone el ejemplo que hizo el trabajo Dios, y la tierra, el mar, y que eso estaba más duro para hacer las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que aprendamos de ese mandato, que no aprendamos a abusar del cuerpo. Eso es lo que quiere Dios, que el hombre entienda que el cuerpo tiene capacidad. La mente le podrá decir, tiene fuerza, tiene más ánimo, tiene esto, puede ganar más dinero, puede, lo que sea le va a decir el cuerpo y la mente. Pero el Señor dice, no abuses de eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y no es malo, hermano. Mire qué rico se siente, el cuerpo se renueva. Y más si uno va a buscar del Señor, porque el Espíritu renueva, hermanos. Dios mío, llegue cansado usted a la iglesia y métase de seriedad en el Señor, en su presencia. Usted verá que hasta por dentro lo renueva el Señor a uno cuando le busca con todo el corazón, hermanos. Entonces, no es malo cuando la Biblia dice que tomemos un día de reposo, hermano. No es malo para cualquier persona. No hay nada de malo en eso. Dios quiere que la persona respete su cuerpo, ame su propio cuerpo, se cuide. Porque a la larga, cuando usted viene a ver la descripción que Dios le dio a Salomón del cuerpo, todo es vanidad, le dice él al final de la vida. ¿Para quién trabajas? Le dice, qué bien hay en tanto trabajar, le dice él en los proverbios al hombre. ¿Para quién trabaja el hombre si Dios mismo le da la facultad, ya sea para que disfrute lo que está trabajando o para que lo disfrute otro? Dice. De manera que la persona piense en sí mismo. Y yo miraba en cuanto a eso, hermanos, que realmente el ser humano se evoca por agradar a todos los demás, trabaja en pro de los demás y muchas veces trabaja
poco para su propia vida. No piensa en su salud. Yo he visto en cuanto a este tema, y esto yo no sé si lo que voy a decir aquí, hermano, es real en su vida, pero en lo que yo he podido ver en mi vida, el hombre trabaja y trabaja y trabaja y pocas veces piensa en sí mismo para su salud. De repente se cree que tiene toda la fuerza del mundo y se aplica en todo sobre el trabajo y no busca tan siquiera un ratito para sí mismo, a darse cuenta si le están funcionando bien sus huesos, si está bien de su salud, de su cuerpo. La mayoría de personas, cuando vienen a darse cuenta de una mala salud, de una enfermedad, es cuando ya está el cuerpo sumamente golpeado, ya han pasado muchos años, porque una de las pruebas que le dice el doctor a uno, le dice: ¿cuándo fue la última vez que visitó un médico? No, pero si yo nunca he visitado un médico, porque la gente no piensa en su propia vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso hasta cierto punto parece mentira, pero es abuso del cuerpo, porque le damos trabajo pero no le damos descanso, le damos y le damos hasta que ya no aguanta, y cuando el cuerpo le viene a decir y él empieza a doler un hueso y le duele la otra cosa y le duele otra cosa, entonces el cuerpo le está mandando un mensaje a la mente y le dice: algo me pasa, ya no aguanto, y la persona se viene a desplomar. Yo he visto personas que van al hospital porque se desploman en los trabajos. Bendito sea el nombre de Dios. Es más, he visto casos de gente que ha muerto en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay un abuso excesivo del trabajo. Cuando Dios dice: acuérdate del día de reposo, no le está pidiendo nada malo al hombre, hermano. Esto quizás pega un poco duro para aquellas personas que tienen un espíritu de ansiedad por hacer y por ganar, y porque dicen: yo estoy joven, yo puedo, pero el hombre no piensa, hermanos, que el producto de una mala cosa se mira en el futuro, en la vida misma de la persona. Yo recuerdo a mi abuela. Sí, señor. Mi abuela tenía unos cuidados tan extremos que hasta el día de hoy yo creo que ni yo o ninguno de mis familiares lo hizo. Y ella nos contaba en su historia de vida que antes las personas, cuando daban a luz, ella era una señora tan, Dios mío, tenía tanto que enseñar esta viejita. Ella decía que cuando la mujer daba luz, allá era realmente que la persona de verdad guardaba los 40 días de su dieta. Y decía cómo lo hacía: se amarraba la cabeza, andaba con calcetas, con medias en los pies, se bañaba no todos los días, se bañaba cuando el cuerpo iba cerrando, y ella decía que porque los poros no sé qué, y porque no sé qué, bueno, decía tantas versiones de eso. Y cuando usted viene a ver ¿cuántos años cree que duró ella? Duró 105 años. Y murió porque Dios ya destinó para ella levantarla. Pero esa señora, allá arriba hay un Dios que no tenía un grano en su cuerpo. No tenía una enfermedad para decir murió de tal cosa. Murió porque ese día el Señor dijo: hasta aquí va a vivir. Ya ella ya no miraba muy bien. Lógicamente, la misma Biblia lo dice: se van a cerrar los que miran por la ventana. Y murió, hermanos, comiendo así como los bebés, esas botellitas de Gerber que le llaman, con potitas de frutas o verduras molidas. Así llegó ella al final de su vida, pero sana, hermano. Podríamos decir, y yo doy testimonio de eso, que murió sana, porque yo recuerdo la muerte de mi abuela. Bendito sea el nombre de Dios. Y en ella no había nada. Dejó de caminar porque hay como por los 93 años se cayó y claro, se dañó un huesito y ya no volvió a caminar. Pero con todo eso en su cuerpo ella estaba sana. Vaya a ver ahora los desórdenes que hacemos, cómo violentamos el cuerpo nosotros, hermano. Y no pensé que iba a hablar de esto el día de hoy, pero es la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre no se frena, no se detiene, no quita esa ansiedad, hermano, del trabajo. Y por eso es que después, cuando damos el golpe, decía mi madre, lo damos de una sola caída. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando yo le digo que yo he visto testimonios de personas que han muerto en el trabajo, es que esto no es mentira, hermanos. Y tampoco, hermanos,
Quizá esto le va a pegar duro, quizá, o se siente incómoda la persona cuando la persona es ansiosa por el trabajar, o es ansiosa porque quiere ganar mucho más dinero y piensa que al trabajar más ganará más. Cuando la fórmula bíblica no está en el trabajo, está en que el hombre pueda, dice, temer a Dios, en confiar en Dios. Porque cuando usted lee el Salmo 127, cuando usted lee ese salmo, usted se da cuenta dónde está la bendición. El Salmo 127 nos dice a nosotros que si Jehová no está en la casa, en vano trabaja el que edifica, que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En realidad, si Jehová no está en la vida de alguien, en vano casi es todo lo que logra hacer. Ese mismo capítulo dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, esa gente que desde se levanta y todo, su trabajo le exige, ¿verdad?, que madruga y que llegue noche a la casa, y le dice: vas a llegar a la tarde, vas a comer pan con dolores. Le dice: pero al que Dios ama, Dios, le dice a su amado, le dará sueño. Y eso tiene una explicación pero profunda detrás de ese versículo. Bendito sea el nombre del Señor, que otro día se lo predicaré, pero realmente eso es así, hermano. Entonces, cuando usted viene a ver esto, hermanos, y no parece que el mandamiento de que el hombre tome un día de reposo encierra muchas verdades. La Biblia dice que al que Dios teme, al que anda en sus caminos, le dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bendito sea el nombre de Dios, porque la bienaventuranza del hombre está en que ande en los caminos de Dios y que le tema a Dios. Ahí está la bendición, no está en trabajar excesivamente. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hay cosas que nosotros nos cuesta ver detrás del bien de Dios. Este mandamiento simplemente lo dice así: acuérdate del día de reposo. Y uno dice: ¿para qué? Y ponemos en ignorancia toda esta verdad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no piensa que esto es bueno para gobernar el cuerpo, es bueno para gozar de una salud espiritual, de una salud física. Es bueno, hermanos, para que nosotros busquemos lo espiritual también y evitemos una cantidad de cosas en la vida. Bendito sea el Señor. Así que hay que buscar el bien, y por eso necesitamos discernimiento, hermanos, discernir entre lo bueno y lo malo. A veces nosotros, los predicadores, tenemos que explicar las cosas porque, aunque no agrade al oído del hombre, trae una verdad que si la persona le presta su corazón, le sacará provecho a aquella verdad. Bendito sea el nombre del Señor. El trabajo es necesario, está escrito en la Biblia, es bueno, pero tiene que tener límite, tiene que tener medida. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando Él dice: acuérdate del día de reposo, lo que nos está diciendo: no abuses de tu cuerpo. Dale descanso habitual al trabajo. Es malo que no hagas eso. Bendito sea el nombre de Dios, y sobre todo para que te puedas limpiar. Imagine que la bendición tiene que ver hasta con lo espiritual. Y yo le puedo decir que 6 días de trabajo no le compensan un día de culto, porque el día de culto, si usted es una persona que se entrega a Dios completamente, usted es una persona sumamente bendecida. Mire, Dios le quita la carga, le quita el cansancio, cuando le ministra su presencia, hermano. No, hombre, usted quiere el más del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ya vuelve a la casa renovado y sobre todo con un alma más tranquila, más limpia delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Es malo, bendito sea el nombre del Señor, cuando el hijo no obedece el mandato de honrar a su padre y a su madre. Esto es un mandato. ¿Quién lo dio? Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Este es el bien, que el hijo honre al padre. El mal es que el hijo no lo obedezca a los padres. Eso es malo. Por eso hay tal discernimiento. Mire, o honra al padre o desobedece a los padres. Pero la desobediencia o el no obedecer a los padres le va a traer que ese niño sea corrompido, lo va a malcriar, lo va a poner en el camino de los torcidos. Bendito sea el nombre del Señor. Es correcto, hermanos, que el padre, que nosotros los padres estemos, hermanos, cumpliendo ese mandato bíblico de instruir a los hijos en lo correcto, ¿verdad? Y no que tome libertad el Estado, el gobierno para hacerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hace el gobierno cuando interfiere con sus leyes es que viene a romper las relaciones estables de la vida de ese niño. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces, hermanos, nos cuesta ver eso. Hay que mostrarle al hijo qué le trae de consecuencia cuando él es obediente y qué consecuencia le traerá si permanece en la desobediencia. A la larga no es tanto, no estamos pidiendo, bueno, porque y bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, porque imagina que este pedido hubiera sido dado por un padre terrenal, y el padre esté pidiendo: hónrame, honra a tu padre y a tu madre. No tendría sentido, porque es casi como que la honra del hombre esté pidiéndola a sí mismo. Pero en este caso fue Dios el que le dice en el mandamiento a los hijos, y todos somos hijos. Todos los hombres pasamos por esta etapa de ser hijos, hermano. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida, porque un hijo que sabe honrar no solamente está en bien con el Señor, sino que no se va a corromper, no va a ser malcriado, no se va a torcer. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras que cuando los hijos no honran o no se les enseña respeto a sus padres, son hijos malcriados. Son hijos, hermanos, que los que los van a venir a corregir va a ser el gobierno. ¿Y qué va a usar el gobierno? Leyes injustas, leyes perversas. Eso lo vamos a hablar en la próxima lección, para que se dé cuenta un poquito más a profundidad, hermanos, que cuáles son los métodos de corrección de la ley. No, la ley le dice, ¿verdad? Esta es la ley, este es el orden de la ley. Si tú no la cumples, te toca esto. Si usted viola la ley, dice que la ley se hizo para evitar todo el mal o para castigar el mal. Si el hijo roba, ¿cómo cree que lo pagará? En una cárcel. Si el hijo hace cualquier delito porque no obedece al padre, la ley le dice: este es tu castigo. Y la manera de corrección, mientras que la corrección de Dios es por el lado voluntario. Y le dice: hijo, escucha a tu papá, escucha a tu mamá, oye la voz de tu padre y de tu madre, ¿verdad? Y si uno le enseña todo, no solo el mandato bíblico, sino todos esos valores morales que hay, hermanos, que son tan necesarios para la vida, ese hijo se va a crecer y diciendo: este es el bien y este es el mal. Y aunque muchos de ellos, hermanos, como yo le decía en estas lecciones pasadas, le hablaba del escarnecedor, eso no es fácil, hermano. Y le hablaba también del hijo sabio. O sea que esta es la elección de los hijos. El hijo es el que decide: bueno, yo voy a ser un rebelde o yo voy a obedecer a mi mamá. Pero a los que hagan lo bueno, honra a tu padre y a tu madre, y le dice: tus días van a ser largos en la tierra. Mire qué bendición. ¿Qué ley de esta tierra le va a decir: te voy a agregar 15 años de vida a un cipote que se está portando mal? Nadie en esta tierra puede hacer eso. Otra de las promesas que le da Dios es que le dice: te irá bien, y todo lo que hagas será prosperado y te irá bien, le dice Dios a la gente. Pero allá anda el hombre, hermanos, cuando decide desobedecer y ser un hijo malcriado,
allá anda dándose contra las paredes de esta vida, golpeándose, recibiendo deshonra, descrédito, hermano. Allá anda, hermano, sufriendo, porque los hijos rebeldes sufren en la calle, hermano. Estos muchachos pasan hambre, duermen cuando se largan de la casa, no duermen ni bien, andan durmiendo arrimados. ¿De dónde saco eso? De la lección del hijo pródigo. Cuando usted lee la lección del hijo pródigo, usted se da cuenta, hermanos, que en esa lección del hijo pródigo, este muchacho andaba feliz los días que tenía dinero, pero después, cuando todo se le acabó y los amigos ya no estaban con él, la Biblia dice que se arrimaba para pedir trabajo, se arrimaba para pedir, o sea, él andaba, como dicen, de arrimado, y en la realidad de la vida así es. Cuando un muchacho se va de la casa, hermanos, él puede decir: yo puedo, yo solo me mantengo solo. 2 días le puede durar, pero el resto de días lo que le espera son penas y sufrimientos. Anda en casa de amigos, durmiendo mal, comiendo mal. ¿Y todo por qué? Por ser desobediente, porque no se somete a este mandato de honrar a su padre y a su madre. Yo creo que no hay ningún padre, hermanos, que su hijo le estorbe mientras se ponga bien. Pero si se torna mal, como decía, ¿verdad?, la lección del hijo, ¿cómo se llama? Del hijo que estábamos predicando un día de estos, hermanos. Del escarnecedor. El escarnecedor trae muchos problemas a la casa. Y ahí al final de la lección yo decía que había un versículo en la palabra de Dios que le decía: saca al escarnecedor para que se acabe la contienda. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay un momento, hermano, yo por eso no critico a ningún padre en el aspecto de sus decisiones. Porque cuando un padre, hermano, o cuando un muchacho está fuera de casa, o está por rebeldía, o está porque ya está dando demasiados líos en una casa. Pero todo es porque el hombre tiene frente a él la opción de obedecer y de desobedecer. El hombre tiene las 2 opciones enfrente, pero tiene que aprender a discernir. Por eso es que el discernimiento se necesita. Bendito sea el nombre de Dios. Y estas cosas, hermanos, no son fáciles de escuchar, pero son reales y necesitamos aprender eso. Ahí es donde entra el papel del padre, no solo de aconsejar, de instruir, sino hasta cierto punto de estorbarle la vida al hijo. Porque si hay algo de lo que los hijos se van a acordar cuando están en la calle, el día que estén en su peor condición, es de las palabras de los padres. Bendito sea el nombre de Dios. Y que Dios tenga misericordia de todos estos muchachos, hermano. Porque yo creo que todo padre desea que su hijo sea obediente, sea un hijo bueno, sea un hijo sano de mente y de corazón. Pero nosotros tenemos responsabilidades enormes para ir a la presencia de Dios, para que Dios les dé entendimiento a estos muchachos, porque de por sí el mundo, hermanos, está hecho un caos, y ellos con su rebeldía lo que van a tener frente a ellos es a un enemigo furioso queriéndole despedazar su vida. Y aquí es donde entra la misericordia y el amor de un padre, de clamar, hermanos, de orar por los hijos, para que el Señor les alumbre, hermanos, para que el Señor les salve sus vidas. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay mucha tarea por hacer. No matarás, dice el siguiente mandato. Es malo matar, hermano. El asesinato, el homicidio, el suicidio. Dice: no matará. Hasta aún esos niños que no nacen, hermano. Esos abortos, hermanos, involuntarios, y los que son voluntarios, hermano, todo eso. Hay cuentas que el hombre entregará delante de Dios, porque son leyes y mandatos del Señor. No es fácil, bendito sea el nombre de Dios, el día que el hombre entre en juicio con Dios y se tenga que presentar delante de Dios. La ley terrenal le dice: tú matas, tú pagas este delito, y le dicen tú pagas con prisión. El juez determina si esa persona va a vivir eternamente en una cárcel o va a vivir sometido a la pena y al sufrimiento, o si la ley le determina, dependiendo de lo que la ley dictamine. Hay leyes que dicen: bueno, mató, es necesario que también sea matado, porque la ley así lo determina. Esa es la ley, hasta la ley antigua aprobaba eso. O por ojo, diente por diente, decía la ley.
el que mata, entonces hay que matarlo para que se acabe el mal. Y no es fácil para aquellos que están en la fila de la prisión, aquellos que están en la fila de las muertes, bendito sea el nombre del Señor, llegar a este punto. Pero ¿qué lleva a este punto al hombre? El hecho que no supo gobernar su vida, el hecho que el hombre tiene la palabra de Dios como un regente para que tenga la sabiduría, el bien sobre él, pero el hombre dice no, yo quiero hacer lo que me da la gana, yo voy a actuar como me dé la gana, y el hombre entra, hermanos, en este proceso de vida en donde decide apartar la ley de Dios, echarla a sus espaldas, dejarla atrás, no me interesa, no me importa, no me ayuda, no me agrada, y va en su vida gobernándose por sí mismo. Cuando acuerda, el hombre está metido en unos líos que nunca pensó que podía hacer, porque lo que la Biblia dice es que el Dios de este siglo lo tiene engañado, lo ata, lo vence y lo destruye. Y por eso es que Jesús dijo que este enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Todo el que le sirve a Satanás no le espera nada bueno en esta vida. Y eso es algo, hermanos, que el hombre debe meditar, porque es malo, bendito sea el nombre del Señor, que el hombre rechace a Dios. Desde ahí está, hermanos, el mal del hombre cuando decide rechazar al Señor. Se necesita que seamos gobernados, se necesita la guianza de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios y el discernimiento. Y yo por eso le digo, Dios mío, lo que tiene esta Biblia. Este versículo dice, Éxodo 20:13, 2 palabras, no matarás. Pero mire cuánta verdad contienen detrás de estas palabras, porque aquellos que matan se forman el lío más grande de su vida, el más enorme de su vida. Lo van a lamentar toda su vida, o esto mismo los llevará a la tumba más rápido. Les acorta la vida, les acorta la felicidad, les acorta todo en sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre decidió mal. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto solo está contenido en 2 palabras. El Señor le dijo, detente, no matarás. Hay una ley sobre esto, hermanos, tan tremenda. Y Dios se lo dijo a Caín, bendito sea el nombre del Señor. Génesis, libro de Génesis, hermano, porque el primer homicidio está en la palabra de Dios. Génesis, hermanos, cuando ahí nosotros vemos que Caín mató a Abel, ¿verdad? Mató a su propio hermano, dice la Biblia. Génesis, bendito sea el nombre del Señor, porque estaba lleno de celo, dice. Caín mató a Abel, bendito sea el nombre del Señor. Y esto, lo que le trajo a Caín, bueno, según este pasaje bíblico, ¿verdad? Estaba celoso, lo mató y tuvo que sufrir el destierro. O sea, Dios le dijo, tuvo que huir de su propia tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo eso, hermanos, lo que nosotros vemos aquí en este libro de capítulo de Génesis, bendito sea el nombre del Señor, es que le trae un problema enorme a la vida del hombre, hermanos, el hecho que la persona mate a otra persona. Dios tuvo que confrontar a Caín y le tuvo que decir literalmente que él había matado a su hermano. Primero le hizo una pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel, tu hermano? No sé, le dijo él. ¿No soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿O soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo: el Señor, ¿qué has hecho? Y le dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque hay un factor que se vuelve ley en la vida del hombre. Todo el que mata, nunca más su conciencia le va a dictaminar algo bueno.
La persona tiene que esconder su mal, esconder su pecado y irse. El que mata tiene que irse de su lugar, porque si lo encuentran sabe que le espera un juicio enorme. Pero hay algo que siempre me ha impresionado de esos versículos, y es que Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso le quiere decir que después de todo su proceder humano le caerá una justicia divina al hombre, que todo el tiempo le perseguirá a su conciencia. Y le dijo Dios: maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hay una maldición enorme, hermanos. Y le dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Porque esas palabras son reales. ¿Usted cree que una persona que mata le espera un castigo pequeño? Es algo que ni ellos mismos soportan. Caín lo dijo: grande es mi castigo para ser soportado. Le dice: tú me echas de la tierra hoy, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y Dios le dio un poquito de misericordia a Caín. La Biblia dice que le dijo: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado, porque el malo tenía que pagar él con toda su vida hasta el último día de su muerte. Dios le puso como una señal a Caín, que para que no lo matase cualquiera que lo hallare por su misericordia. Pero realmente era, hermanos, como dice él, y encierra en esas palabras: grande es mi castigo para ser soportado. Yo le digo algo: cuando yo veo por esos programas donde salen los presos, yo le puedo asegurar a usted que los castigos que esta gente recibe no son pequeños, hermano, no son fáciles de soportar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay personas que se acostumbran, pero pierden la noción de la realidad, pierden la noción de ellos mismos. Están al punto de la locura muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no se puede soportar, hermanos, la pena que conlleva este pecado de cuando la persona... Y la Biblia dice, Dios lo dijo: no lo hagan, no maten, no matarás. Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos, nos ayude, hermano, porque en esta vida se necesita sabiduría para gobernarse. Bendito sea el nombre del Señor. No cometerás adulterio. Porque ¿qué causa el adulterio en el hogar, hermano? El adulterio le trae una maldición a la familia cuando hay adulterio. Oh, si cada hombre y cada mujer supiera el daño que le causa al hogar el día que decide adulterar. Porque el adulterio, hermanos, es cuando las personas casadas tienen relaciones sexuales con otras personas que no son su propio cónyuge. Ese pecado sabroso que el hombre disfruta cuando se mete con la mujer ajena, ese momento de locura que le agarra al hombre para acostarse con alguien más. No, si supiera el hombre lo que le va a costar a él y a su familia, no lo haría. Pero como no lo sabe y lo que quiere es un ratito de felicidad carnal, entonces el hombre se desborda como un deslizadero, se va y no sabe que allá abajo le espera es pura pena y sufrimiento. Lo primero que hace, hermanos, es lastimar el corazón de la familia, desestabiliza, hermanos, no solo la destrucción de la esposa, desestabiliza las emociones de sus hijos, deja desprotegido el hogar y deja una familia no solo herida y confundida, sino que estos niños, hermanos, normalmente empiezan a tener conceptos diversos de la vida. Muchos hijos de padres separados, ya sea por cualquier razón, especialmente por esto del adulterio, por las infidelidades, por la deslealtad que hay en la familia, hermano. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Estos muchachos algunos de ellos empiezan a ver el matrimonio como algo que no hay que respetar, empiezan
a sentirse que abandonados, por ejemplo, se sienten rechazados, piensan que el mundo los rechaza, son niños carentes de amor porque así se sienten internamente. Estaba leyendo algo un día de estos en donde una persona le dice a un hombre, le dice: ¿puede decirme, le dice, de algo que usted se arrepienta en la vida? Le dice a un señor ya mayor que está ahí vendiendo unos dulces en una calle. Y este hombre le dice: de lo único que me arrepiento en esta vida es de haber herido a mi familia, de haberla dejado a mi familia por irme con otra mujer, le dice. Porque le dice, ahora le dice, cuando lo hice por un momento de placer y yo estaba bien en mi casa y también tenía todas mis cosas, tenía un negocio fructífero. Ahora le dice, mi esposa no me habla, mis hijos ninguno me habla, y le dice, y si hay algo que lamento en la vida es haber hecho esa decisión de haberme metido con alguien que no era mi esposa. Porque el hombre, en el momento que hace el placer del pecado, se deleita en el pecado. Pero como yo le digo, Satanás le presenta el pecado al hombre como un regalo y le dice: mira qué lindo está, ábrelo, quítale la chonga, quítale el papel y adentro te vas a sorprender. Pero más tarde no le cuentan que no le trae la instrucción que le traerá dolor, que le traerá abandono, que le traerá males a su vida, que le traerá desgracias a su vida, que le traerá penas y sufrimiento. Eso no se lo dice. Bendito sea el nombre de Dios. Y así el hombre. Por eso que cuando el Señor le dice, y esto es para todos nosotros, imagínense si estamos casados, esto, no cometes adulterio. Las personas tienen que pensar dos veces, tienen un problema en el hogar, resolvamos los problemas del hogar, sentémonos con una taza de café a hablar, qué es lo que está mal. Pero cometer adulterio, hermanos, eso trae unas maldiciones tremendas a la familia, como nunca. Yo he visto esto frente a mis ojos en personas, hermanos, familiares y amistades, que yo le puedo decir, Satanás entra a la casa a despedazar junto con esto, hermano, una familia. No es solamente que la mujer o el hijo sale por allá, sino que el carácter de los muchachos cambia. Cambia el estado de aquella mujer, no vuelve a ser el mismo. Esta mujer empieza a desconfiar de los hombres porque la herida que le acaban de causar no es fácil de sanar, bendito sea el nombre de Dios. Y por eso le digo, si el hombre supiera que al cometer adulterio es un desastre el que le hace a toda la familia, no es solamente para él, es para toda la casa. Cualquiera que lo haga, la mujer o el hombre, bendito sea el nombre de Dios. Entonces la gente lo pensaría, pero como en el momento la gente solo piensa en sí misma, se le olvida, hermanos, toda la destrucción que le hace a la familia, la desestabilización que le causa a los niños, la confusión, hermano, el temor, el rechazo que sienten esos muchachos después no es algo fácil de curar, y muchas veces no lo cura. Estos muchachos llegan a ser adultos, casados, y no olvidan ese suceso. ¿Se lo puedo decir? Bendito sea el nombre de Dios, porque también lo he visto, hermano, no en mi propia familia, aquí en la mía, mi esposo, y por eso es algo, hermanos, que no le estoy predicando para gloriarme, al contrario, todos mis clamores, una de mis peticiones, le digo: Señor, guarda la vida de mi esposo, Señor, ayúdame para yo poder, Señor, portarme bien y cuidar mi casa, mi familia, porque eso es algo que se tiene que pedir, y que nos dé sabiduría el Señor, hermano, que nos ayude el Señor sobre todas las cosas. Y así cada suceso: no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Es lo bueno, no lo hagas, porque si lo haces, lo que la persona que roba, ¿qué es lo que le va a pasar? Que va a pagar por causa de ese robo. Es malo hacerlo, bendito sea el nombre del Señor. Calumniar es malo porque destruye la reputación y la vida de las personas. Es un daño que se le hace a la moral y a la reputación de otra persona.
¿Y por qué no debemos codiciar? Porque es malo, hermanos, ser uno insatisfecho con lo que tenemos y desear lo que otro tiene. Eso es algo feo dentro del corazón. Eso le trae penas, le trae sufrimientos a la persona codiciosa. Y esta es una ley. Es una ley, hermanos, que dejó Dios para que sea la base que podamos nosotros gobernarnos bien. No es bueno desear la casa del vecino, el vestido ajeno, el trabajo ajeno. No es bueno eso, hermanos. No es bueno. Por eso dice, no codiciarás ni la casa, o sea, ni las cosas, pues, ni la mujer de tu prójimo. No codiciar. Hay que estar contentos con lo que Dios nos ha permitido, nos ha dado. Eso es parte de la sabiduría de lo que Dios le da al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y le puedo decir muchas cosas, por eso le digo, la próxima parte vendrán otros detalles más profundos acerca del gobierno. Pero esto es necesario. El gobierno comienza cuando nosotros escuchamos la ley de Dios y procuramos ponerla en práctica. Dios nos ayude para eso, porque no es algo sencillo de hacer, pero es posible con la ayuda del Señor. Así que vamos a dejar esta enseñanza aquí por el momento para que la podamos digerir lentamente, hermanos. Aprendamos a escuchar a Dios. De ahí depende el hecho que la persona se vuelva entendido de corazón, para luego aprenda a discernir entre el bien y el mal, porque siempre las dos cosas estarán frente a nosotros, pero somos nosotros los que vamos a ser movidos a obediencia o a desobediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que Dios nos ayude. Somos el pueblo de Dios, somos gente que aprendemos, que necesitamos aprender, que somos hechos de una materia de debilidad y que las dos cosas son, hermanos, siempre puestas frente a nuestros ojos, pero que el corazón se incline para agradar a Dios y para hacer un buen gobierno de nosotros mismos. Vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande, es maravilloso. Suyo es el poder, la gloria, hoy y por los siglos, Señor. Mira esta palabra que hablamos el día de hoy. Es su palabra, son sus mandatos, son sus leyes. Es la manera en que usted quiere que el hombre se gobierne a sí mismo y pueda gobernar todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. No es algo, Señor amado, que es fácil, pero es, Dios mío, lo mejor, Padre amado, para nosotros. De ahí depende nuestra felicidad, nuestro bien, Dios mío, Señor, y todas aquellas bendiciones que están prometidas para aquellos que logran entender. Denos sabiduría al pueblo de Dios, a la iglesia, aquel que la demanda, Señor, aquel que necesita, Dios mío, gobernar su carácter, gobernar su temperamento, gobernar, Dios mío, su corazón. Bendito Dios, ayúdelo, Espíritu Santo de Dios. Ojalá todos pudiésemos pedir esto delante de su presencia, Padre, porque ¿quiénes somos nosotros para detener, Dios mío, nuestro propio Señor corazón, si usted no está con nosotros, Padre amado? El corazón, dice la Biblia, es perverso, se inclina a lo malo, bendito Dios, y pesa, Padre Santo, sobre todo al mal. Pero bendito sea usted, que con su palabra, con su espíritu, con su mandato, Señor, con su sabiduría, con el conocimiento que viene de usted, nos refrena, nos detiene, nos ayuda, Señor, para ser, Padre Santo, diferentes. Denos oído y corazón suficientemente sabios, entendidos, Señor, de los tiempos, de las cosas, de la vida, de cualquier situación. En el nombre de Jesús se lo pedimos esta mañana, Padre. Ayude a su iglesia, ayude a su pueblo a que podamos seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias, Padre amado, por este tiempo en radio y esta palabra que nos regala siempre. Gracias por ministrar nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre Santo. Gracias por estar con nosotros y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Hemos terminado el día de hoy. Sabiduría en gobernar. Vamos a dar una segunda parte el día lunes con la ayuda del Señor para que podamos gozarnos, hermanos, en ello. Mientras tanto, vamos a dar un canto. Bendito sea el nombre del Señor,
para que podamos deleitarnos en la presencia del Señor. Esa roca es mi Cristo. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía con su luz. Yo mi fe y esperanzas las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y me ayuda y promete a mi lado estar. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y segura en la roca está. Esa roca esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostendrá. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, pues siempre su mano me sostiene.